Las calles de Birmingham nunca olvidaron el dolor. Latían al ritmo de los martillos y el zumbido fantasmal de las máquinas, como si la ciudad misma fuera una bestia de hierro que devoraba a su gente con un sonido metálico a la vez. En la penumbra del siglo XIX, esta ciudad, corazón de la revolución industrial, se convirtió en algo más que un simple taller del imperio. Se convirtió en un horno del espíritu humano. Pero donde hay fuego, siempre hay cenizas. Bajo las chimeneas ennegrecidas y el traqueteo de las cadenas de las fábricas, yacía una generación asfixiándose por su propia hambre. Niños que crecieron aprendiendo que el mundo no les daría piedad, solo trabajo, paredes y humo. Cada sonido metálico era un latido, cada turno una sentencia, y cada noche un descenso al inframundo de la supervivencia. Los llamaban luchadores, una palabra nacida en los cuadriláteros y forjada con sangre. En su día, describía a hombres que luchaban por deporte. En Birmingham llegó a significar chicos que luchaban porque la vida no les dejaba otra opción. Sus guantes habían desaparecido. Sus arenas eran las calles y sus enemigos eran todos. Policías, rivales, desconocidos, incluso ellos mismos. Eran el sonido de los puños contra el adoquín, el eco de la furia que recorría los callejones, donde la esperanza hacía tiempo que había dejado de caminar. Al principio, no eran criminales, eran los hijos destrozados de un imperio, los herederos indeseados de la industria, intentando extraer un sentido de valía de la mugre. Pero la desesperación, si no se controla, siempre se convierte en violencia. Y pronto, esa violencia aprendió a organizarse. A finales de la década de 1850, la ciudad estaba repleta de personas, trabajadores, mendigos, vagabundos, todos atraídos por la promesa de Birmingham de trabajo y dinero. Pero las promesas se desvanecen rápidamente cuando no hay suficiente pan para mantenerlos vivos. Las fábricas contrataban niños, los terratenientes cobraban fortunas por habitaciones húmedas y sin aire, y las calles estaban llenas de hombres demasiado orgullosos para mendigar, pero demasiado pobres para vivir decentemente. La línea entre el hombre y el animal se desdibujó. Cuando la policía, incitada por los ricos, comenzó a reprimir el juego y las peleas a puño limpio, los jóvenes de Birmingham no desaparecieron, sino que evolucionaron. Se reunieron en manadas, unidos como lobos, con armas rudimentarias y un credo sagrado. Nadie nos dice qué hacer. Y así nacieron las cuadrillas de trabajadores forzados. Gobernaban las noches. Cada callejón se convertía en su parlamento, cada rincón en un reino del caos. La gente les temía, pero de alguna forma retorcida, también los admiraba, porque los sloggers representaban algo crudo, algo prohibido, la libertad. Una libertad violenta y destructiva, pero libertad al fin y al cabo. Eran la prueba de que los pobres aún podían contraatacar, aún podían hacer retroceder a los poderosos. Los periódicos los llamaban brutos, la policía los llamaba escoria, pero entre ellos eran leyendas, nombres susurrados en los bares, rostros reconocidos por las cicatrices que lucían como medallas de supervivencia. Si Birmingham era el infierno, los sloggers eran sus ángeles de la anarquía. Con el paso de los años, la ciudad cambió, pero la furia no. Llegó la década de 1870 y con ella las calles comenzaron a sangrar con fuerza. Distritos enteros se sumieron en la guerra. Bandas rivales se enfrentaban por el control de calles tan pobres que apenas valían la pena poseerlas. Las multitudes se congregaban no para detenerlos, sino para observar, para sentirse vivas a través del desafío ajeno. Era un teatro para los condenados. Hubo noches en que cientos de chicos luchaban bajo la luz del gas, con los puños y los cinturones al viento,
y sus risas ahogaban los gritos. La policía intentó intervenir, pero se vio superada en número, en fuerza y a menudo en astucia. En aquellos años, Birmingham no solo era peligrosa, sino también salvaje. Un magistrado lo describió una vez como una plaga de jóvenes rabiosos, y quizás lo fue. El 7 de abril de 1872, un motín arrasó la ciudad. El concejal Melson, un respetado funcionario, intentó detenerlo él mismo. Atacó a la turba con un palo, con la esperanza de ahuyentarlos. En cambio, se volvieron contra él y su hijo. Al amanecer, su hijo yacía en el umbral, con el rostro mutilado, los labios partidos y las orejas cortadas. La multitud se había dispersado, pero el mensaje perduraba. Birmingham ahora pertenecía a los trabajadores. Incluso la ley sangraba por las calles, y con cada gota de sangre, el miedo de la ciudad echaba raíces más fuertes. Tras esta explosión de violencia, se escondía algo más que rabia. Era una estructura sin justicia, un orden sin empatía. Las fábricas cerraban a las 6, dejando a miles de niños ociosos, indeseados y desatados. No tenían sueños, solo noches que llenar. La policía era vista no como protectora, sino como intrusa, enemiga de la clase trabajadora. Los ricos los llamaban salvajes, los pobres hermanos. En su retorcido código, luchar era prueba de vida. Un hombre que no luchaba ya se había rendido a la crueldad del mundo. Y así, las palizas continuaban, no como crímenes, sino como declaraciones. Existimos, sufrimos, y no nos quedaremos callados. Entre 1867 y 1880, Birmingham se convirtió en una ciudad de cicatrices. Cada noche, cientos de jóvenes irrumpían en las calles como tormentas con forma humana, rompiendo ventanas, robando bolsos y desafiando a la policía a detenerlos. Los oficiales eran apedreados, golpeados y en ocasiones mutilados de por vida. Los informes de guerras entre bandas llenaban la prensa, pero nadie podía contenerlos. La fuerza policial era demasiado pequeña, estaba demasiado cansada, demasiado asustada. Cada vez que un oficial caía, los trabajadores se volvían más audaces. El miedo se convirtió en su moneda de cambio, y la ciudad lo pagó con creces. Los padres cerraban las puertas, los predicadores imploraban paz y las fábricas seguían repicando, como si el tiempo mismo se negara a notar el caos exterior. Y sin embargo, en medio de esta locura, algo empezó a cambiar. Un patrón se formó bajo la anarquía. Los luchadores, antes caóticos y salvajes, empezaron a parecerse a soldados. Sus luchas se coordinaron, sus alianzas se hicieron más claras. Era como si la violencia hubiera aprendido disciplina. Se preparaban para algo más grande, aunque aún no lo sabían. El nombre Peaky Blinders aún no se había pronunciado, pero su espíritu ya respiraba entre la niebla. La ciudad incubaba a sus futuros monstruos y el aire se densificaba con la profecía. A finales de la década de 1880, Birmingham se había vuelto infame en toda Gran Bretaña. El resto del país la consideraba un foso de pecado, un experimento fallido de civilización industrial. Pero quienes vivían allí no necesitaban juicio, necesitaban salvación. Ninguna llegó. La pobreza los había convertido en prisioneros, y la violencia era su única forma de libertad condicional. Las pandillas, mientras tanto, se estaban convirtiendo en entidades que la policía ya no podía categorizar. Ya no eran niños, eran sindicatos de condenados. Tenían nombre, identidad, orgullo. Llevaban el sombrero bajo, no para ocultarse, sino para proclamarse. Eran dueños de la oscuridad, y pronto serían dueños de la leyenda. Algunos dicen que el olor de Birmingham en aquel entonces
era diferente al de cualquier otro lugar. Una mezcla de humo de carbón, sangre, cerveza barata y polvo de hierro. Perduraba en la ropa, en el cabello, en el aliento de los niños que nacían allí. La ciudad estaba viva, pero su pulso era irregular, enfermizo, impredecible. Cada amanecer revelaba nuevos moretones en las paredes, nuevos nombres grabados en cristales rotos. La gente se acostumbró, insensible al horror. Y ese entumecimiento era peor que el miedo, porque significaba que lo habían aceptado. La violencia se había convertido en el estado natural de las cosas, como la lluvia, el hambre o la muerte. Pero la historia nunca se detiene. Bajo el hollín y el silencio, algo nuevo fermentaba. Los luchadores se desvanecían, pero su espíritu se negaba a morir. Pronto mutaría en una raza de criminales más peligrosa, más astuta, más mítica. Estos nuevos hombres no lucharían en el caos, gobernarían mediante el control. No serían turbas, serían monarcas del inframundo. Y su nombre, cuando llegara, resonaría como una maldición por toda Inglaterra. Peaky Blinders. Pero antes de las cuchillas, antes de las navajas, hubo puños, fuego, y chicos que se negaron a ser olvidados. Y así comenzó la lenta metamorfosis de la violencia en leyenda. Toda historia empieza en algún lugar, y esta empezó en la miseria. Birmingham no nació malvada, fue acorralada en ella. La pobreza fue su madre, el abandono su padre y la rabia su única herencia. El mundo de arriba, de señores, fábricas e imperio, no tenía cabida para estos niños, así que construyeron su propio imperio en las sombras. Ladrillo a ladrillo, lucha a lucha, crearon un código escrito no en leyes, sino en cicatrices. Y para cuando la ciudad finalmente se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Las calles ya habían aprendido a sangrar y nunca se detendrían. Los llamaron trabajadores, pero el nombre pronto dejó de ser suficiente. Era demasiado pequeño para lo que se habían convertido. Para la década de 1870, estos chicos se habían transformado de luchadores dispersos en algo más cercano a una religión de violencia. Una hermandad impía forjada por el miedo, la rabia y el sabor a hierro en sus bocas. La ciudad no les había dado nada, así que decidieron tomar todo lo que pudieran tomar. Lucharon por esquinas que olían a cerveza y sangre, por callejones que no pertenecían a nadie y a todos. Ya no solo sobrevivían, estaban construyendo reinos de caos gobernados por nudillos magullados y dientes rotos. Birmingham había creado sus propios dioses, los dioses del callejón. La policía lo llamaba epidemia, los ricos inmundicia. Pero quienes vivían entre el humo y el hollín lo entendían. Las calles tenían reglas, pero no las impresas en los libros. Cada noche era una negociación entre el hambre y el orgullo. Los hombres luchaban por el pan, pero también por el derecho a ser vistos, por demostrar que eran más que simples fantasmas de fábrica. Las pandillas se habían convertido en sus familias, y la lealtad se pagaba con sangre. El valor de un hombre se medía por cuántos sangrarían a su lado, y en esa retorcida forma de parentesco, el lado oscuro de la ciudad encontró su ritmo, uno que latía bajo el corazón industrial como un segundo pulso, más oscuro. Cada pandilla gobernaba su distrito como señores feudales. Eran los monarcas de la miseria, sus territorios marcados no con banderas, sino con las heridas de quienes los traicionaban. En Small Heath, en Summer Lane, en Digbeth, cada adoquín había oído la misma historia. Una pelea que empezó con una mirada, un cinturón que chasqueó en el aire, un grito que terminó en silencio. Los informes policiales se confundían hasta volverse casi poéticos en su repetición. Nombres, fechas, heridas. Pero detrás de cada entrada yacía una verdad que ningún papel podía capturar. Esto no era solo delito, era cultura.
La violencia se había convertido en la moneda de cambio de la identidad. Quienes crecieron a la sombra de los trabajadores aprendieron pronto lo que era el poder. No se trataba de riqueza ni título. Era miedo. Hacer que los demás se estremecieran al entrar en una habitación. Eso era prestigio. Caminar por el mercado sin ser desafiado. Eso era nobleza. El respeto no se ganaba con sabiduría, sino con reputación. Y la reputación salía barata cuando todos estaban desesperados. Llevaban sus cicatrices como medallas, sus narices rotas como escudos de armas. Cada lucha, cada victoria, era una línea más en la mitología de las calles. Pronto, Birmingham dejó de ser solo una ciudad de trabajadores. Era un teatro de guerra, y los actores iban armados con martillos y cinturones en lugar de espadas. Pero incluso los dioses pueden sangrar. Por cada noche de victoria llegaban mañanas trascendentales. Los hospitales se llenaban de niños sin dedos, con mandíbulas cerradas con alambres, con ojos que jamás volverían a abrirse. Madres enterraban a hijos que ya no reconocían. Padres bebían hasta quedar en silencio. Sin embargo, la violencia no cesaba, se multiplicaba, el dolor se había vuelto adictivo. Cuanto más sangraba la ciudad, más viva se sentía. Birmingham ya no se descomponía, ardía, y los trabajadores eran la leña. La prensa empezó a tomar nota. La llamaron la plaga de Birmingham. Los reporteros escribieron sobre distritos sin ley, donde la policía no se atrevía a pisar, sobre jóvenes que portaban sus cinturones como cetros, que gobernaban mediante la intimidación y la sangre. Pero para la gente de esos distritos, los periodistas eran intrusos, forasteros que jamás entenderían. Para ellos, esto no era una plaga, era orden, brutal, cruel, pero honesto. Sin política, sin hipocresía, solo supervivencia. Las pandillas eran, a su manera, el reflejo más puro del mundo que las creó. Un espejo en el que la sociedad educada se negaba a mirarse. La ley intentó contraatacar. Enviaron más agentes a las calles. Las porras crujieron, la sangre se derramó. Los arrestos inundaron las cárceles. Pero cada vez que una pandilla se desmantelaba, aparecían dos más. La policía estaba atrapada en una guerra que no entendía. Aplicaban reglas escritas para hombres que tenían algo que perder. Los que se esforzaban no tenían nada. Cuando los alguaciles allanaban sus guaridas, los chicos se dispersaban como humo. Cuando arrestaban a uno, sus hermanos lo vengaban al anochecer. La ciudad se convirtió en un tablero de ajedrez jugado en sangre, y la policía siempre iba un paso por detrás. La autoridad había perdido su voz. Solo las pandillas podían hacer que la gente escuchara. Lo que empeoró las cosas fue que la línea entre el miedo y la admiración empezó a difuminarse. Incluso quienes despreciaban a los sloggers no podían negar su poder. Los jóvenes los veían pavonearse por las calles, con las gorras ladeadas, los cinturones sueltos, los ojos ardiendo de arrogancia, y querían ser como ellos. Era contagiosa esta ilusión de control. La pandilla se convirtió en una aspiración. En una ciudad sin futuro, los sloggers ofrecían identidad. No prometían seguridad ni dinero, solo pertenencia. Y a veces, la pertenencia bastaba. La violencia se volvió ritualizada, casi ceremonial. Grupos rivales se enfrentaban en peleas concertadas que duraban horas, a veces hasta que un bando estaba demasiado destrozado para resistir. Cientos se congregaban para observar, vitoreando, apostando, riendo. El suelo se volvía resbaladizo por la sangre, pero aún así seguían luchando, como impulsados por algo ancestral, la necesidad de demostrar su existencia. Los hombres mayores negaban con la cabeza, murmurando que el mundo se había vuelto loco, pero en secreto. Incluso ellos sentían la fuerza.
Los luchadores se habían convertido en mito. Y los mitos, una vez nacidos, son difíciles de destruir. Para la década de 1880, las pandillas estaban por todas partes. Sus nombres cambiaban de calle en calle, pero su esencia era la misma. Gobernaban mediante el terror, el espectáculo y la extraña gloria de la brutalidad. Cada pelea era una historia contada en voz baja. Cada arresto era una insignia de honor. Algunos portaban cuchillos, otros pesados cinturones de cuero con hebillas tan afiladas que cortaban la carne. Cuando atacaban, apuntaban a la cara, no para matar, sino para marcar. Una cicatriz era una firma, un recordatorio de que nadie cruzaba la línea de los reyes del callejón y salía ileso. No solo luchaban para ganar, luchaban para ser recordados. Las calles mismas comenzaron a mutar bajo su reinado. Las tiendas cerraban antes. Los faroleros llevaban palos para protegerse. Barrios enteros se convertían en tierras de nadie al anochecer. No era que a la gente le dejara de importar. Simplemente aceptaban que esta era la nueva naturaleza de las cosas. La violencia tenía su propia gravedad, y Birmingham ahora giraba en torno a ella. La ciudad que una vez simbolizó el progreso industrial se había convertido en el escenario de algo más primitivo. La civilización había retrocedido. El progreso tenía dientes y temperamento. Pero toda leyenda necesita un catalizador, y los luchadores estaban a punto de encontrar el suyo. En marzo de 1890, el Birmingham Daily Post publicó una historia que daría al caos un nuevo nombre, un nombre que sobreviviría a todos ellos. Hablaba de un brutal asalto en Small Heath, donde un hombre llamado George Eastwood había sido golpeado hasta quedar inconsciente por pedir una cerveza de jengibre, una bebida demasiado suave para hombres que medían la masculinidad en la violencia. Su atacante, Thomas Mullen, formaba parte de una pandilla conocida localmente como los Peaky Blinders. Y con eso, una leyenda salió a la luz. Los luchadores habían evolucionado una vez más, despojándose de su vieja piel. Los dioses del callejón habían encontrado una nueva forma, más afilada, más cruel, destinada a resonar a través de la historia. La ciudad aún no lo sabía, pero acababa de presenciar el nacimiento de algo icónico. No porque los Peaky Blinders fueran grandiosos, sino porque eran hombres comunes que se atrevieron a poner de moda el miedo. Llevaban su desafío como un traje a medida, su crueldad con una especie de arrogancia que fascinaba a la vez que aterrorizaba. Para los pobres, eran demonios. Para los curiosos, eran héroes. Para el resto de Inglaterra, eran una advertencia. La línea entre ficción y realidad ya empezaba a difuminarse, mucho antes de que la televisión convirtiera su historia en leyenda. Y así, la antorcha pasó de los trabajadores a los Peaky Blinders. Los dioses del callejón habían reescrito su evangelio. Sus armas cambiaron. Los cinturones dieron paso a las cuchillas, los puños a las navajas, pero su credo permaneció inalterado. Nunca inclinarse, nunca rogar, nunca quebrarse. Seguían siendo hijos de la misma ciudad, nacidos de su humo y bautizados en su inmundicia. Birmingham no había domado su violencia, la había refinado. Las pandillas ya no luchaban solo por orgullo, luchaban por el control, por el imperio, por una identidad grabada en acero. La calle se había convertido en una corona, y los Peaky Blinders estaban listos para lucirla. Los callejones de Birmingham nunca olvidaron a los luchadores. Sus fantasmas persistieron mucho después de la última pelea, susurrando entre la niebla, alimentando el mito de que la violencia es el lenguaje más auténtico del poder. Y a medida que surgían nuevos nombres y se arraigaban nuevos crímenes, la lección de aquellos primeros dioses
permaneció grabada en la memoria de la ciudad, que en un mundo construido sobre el sufrimiento, la brutalidad siempre encontrará adeptos. Los luchadores no habían desaparecido, simplemente habían evolucionado, y pronto el mundo entero conocería a sus herederos. Para cuando el nombre Peaky Blinders, cuando apareció impreso por primera vez, Birmingham ya se ahogaba en su propia leyenda. Las venas de la ciudad estaban impregnadas de miedo y hollín. Su corazón bombeaba violencia en lugar de sangre. Nadie supo exactamente cuándo los luchadores se convirtieron en algo más agudo, más deliberado. No sucedió de la noche a la mañana. Se infiltró sigilosamente, como el humo filtrándose por las grietas del ladrillo. Un día, los puños desaparecieron, y en su lugar aparecieron las espadas. Las calles habían evolucionado. Las bandas ya no luchaban solo por existir, luchaban por gobernar. Y por primera vez, Birmingham tenía un nombre para sus reyes, los Peaky Blinders. Nadie podía decir con certeza de dónde venía el nombre, aunque cada borracho en cada taberna tenía su propia teoría. Algunos juraban que eran las hojas cosidas en la visera de sus gorras, navajas capaces de rebanarle la cara a un hombre en un abrir y cerrar de ojos. Otros decían que era la forma en que llevaban esas gorras tan bajas sobre los ojos, cegándose a la moral, a las consecuencias, a todo menos a la lucha. La verdad importaba menos que el mito. El nombre en sí mismo se convirtió en un arma, cortando el miedo más rápido que cualquier acero. Cuando alguien susurraba «los Peaky Blinders», los hombres palidecían, las mujeres se santiguaban. El nombre tenía su propia gravedad, arrastrando a la ciudad a una órbita de violencia más profunda. No eran un ejército, no como lo imaginaban los periódicos. Eran grupos de hombres, pobres, inquietos y ávidos de control. Pero se comportaban como soldados, y la ilusión era poderosa. Su ropa estaba más limpia ahora, sus modales más fríos. Aprendieron a mezclar la brutalidad con el estilo, a llevar su violencia como un uniforme, gorras, abrigos largos, botas lustradas. La prensa lo confundió con sofisticación. No lo era, era una armadura. Cada centímetro de tela decía lo mismo: somos intocables. Y por un tiempo, casi lo fueron. Su imperio se basaba en el miedo, pero no en el miedo que emanaba de la cantidad de personas o las armas. Era psicológico, un teatro de terror. Comprendían que el terror era más efectivo cuando era personal. No solo atacaban a sus enemigos, los humillaban. Un hombre golpeado frente a sus vecinos cargaría con esa vergüenza más tiempo que cualquier cicatriz. Un comerciante obligado a pagar por protección jamás olvidaría la sonrisa en el rostro de su torturador. Los Peaky Blinders no necesitaban matar a menudo. Su ingenio residía en dejar vivir a sus víctimas, destrozadas pero respirando, como monumentos ambulantes a su poder. Cada distrito de Birmingham conocía a sus Blinders. En Small Heath rondaban por las puertas de los pubs con la mirada fija bajo sus gorras. En Garrison Lane flotaban entre el humo como fantasmas, moviéndose en grupos pero hablando poco. No gritaban, no alardeaban, no les hacía falta. El silencio mismo se convirtió en su sello distintivo. Un silencio que decía: ya sabes quiénes somos. Cuando pasaban, las conversaciones cesaban. Incluso los borrachos se ponían serios. Esa era su verdadera arma, la presencia. No necesitaban gobernar por decreto. Gobernaban por inevitabilidad. Los pobres de la ciudad los temían y los alimentaban. Los comerciantes les pagaban para que estuvieran a salvo. Los camareros les servían bebidas a crédito. Incluso las mujeres que los maldecían de día se sentían atraídas por su fuego de noche. Había algo magnético en su peligro, algo que hacía que los hombres desearan ser ellos
y las mujeres desearan poder cambiarlos, pero nadie lo hacía jamás. Los Blinders pertenecían a las calles, y las calles no pertenecían a nadie. La mayoría no nacieron siendo monstruos. Eran hijos de obreros de fábricas, herreros, mineros, niños que crecieron viendo a sus padres morir jóvenes y a sus madres llorar en silencio por el alquiler impago. Aprendieron desde pequeños que el mundo solo escuchaba cuando se gritaba con los puños. Así que, cuando las fábricas cerraron y las promesas se acabaron, forjaron nuevos futuros con las herramientas que tenían a su alcance. Navajas, miedo y audacia. El crimen no fue su rebelión, fue su herencia. Los Peaky Blinders no fueron la enfermedad de Birmingham, fueron su síntoma, pero como todos los imperios, incluso el suyo, empezó a anhelar más. Los pequeños robos se convirtieron en extorsiones, las pequeñas peleas en asaltos organizados. Descubrieron que el control sabía mejor que el caos, y pronto los Blinders eran más que una pandilla, eran un negocio. No solo vagaban, operaban, sabían a quién sobornar, a quién chantajear, a quién perdonar. Aprendieron política en el lenguaje de la calle, donde la lealtad era moneda corriente y la traición era fatal. Tras su pulida imagen se escondía una maquinaria de poder que hacía dudar incluso a la policía antes de cruzarlos. Birmingham estaba aprendiendo a vivir bajo su dominio. Los ciudadanos de clase trabajadora de la ciudad sufrían en silencio, divididos entre el odio y la impotencia. Para ellos, los Peaky Blinders eran a la vez una plaga y un protector. Robaban a los ricos, sí, pero también castigaban a cualquiera que maltratara a los pobres. Si un terrateniente subía el alquiler injustamente, podía encontrarse con sus ventanas destrozadas o con su caballo robado. Si un hombre golpeaba a su esposa, podía despertar con su propia sangre decorando el umbral de la puerta. La justicia no se impartía en tribunales, sino a base de gorras y garrotes. Era retorcida, brutal y a menudo hipócrita, pero para muchos era la única justicia que habían conocido. La ley, como siempre, iba a la zaga. Los informes policiales se acumulaban, llenos de nombres que se confundían. Se practicaban arrestos, se celebraban juicios, pero nada cambiaba. Las sentencias eran leves, los sobornos más cuantiosos. Por cada Peaky que enviaban a prisión, 2 más ocupaban su lugar. El sistema que los había engendrado ahora los sostenía. Algunos oficiales incluso colaboraban con ellos, haciendo la vista gorda a cambio de calles tranquilas o unas monedas. La corrupción se extendía por la ciudad como el moho por las paredes húmedas. Birmingham había perdido el control de su propio pulso. A medida que avanzaba la década de 1890, los Blinders se volvieron más audaces. Su violencia se extendió más allá de los callejones, a bares, mercados y líneas de tranvía. La gente común ya no los consideraba una pandilla, sino una fuerza de la naturaleza, como la niebla, la lluvia o la enfermedad que nunca abandonaba los barrios bajos. Habían trascendido la criminalidad y entrado en el folclore. Los periódicos intentaron condenarlos, pero cada titular solo alimentaba el mito. Cada artículo los hacía más grandes que la vida. Y los Blinders comprendían el valor de la reputación. No se escondieron de la fama. La convirtieron en un arma. Pero la fama tiene un precio. Y pronto, incluso su propia arrogancia empezaría a traicionarlos. Bandas rivales de otras ciudades, atraídas por el aroma de la infamia, comenzaron a desafiarlos. Liverpool, Manchester, Londres, todas enviaron a sus propios lobos a Birmingham. Los Peaky Blinders lucharon contra todos ellos y por un tiempo ganaron. Su nombre resonó por toda Inglaterra como una campana de alarma. Pero cuanto más ascendían, más enrarecido se volvía el aire. Lo que comenzó como rebelión
se estaba convirtiendo en imperio, y los imperios tienen enemigos más peligrosos que las bandas callejeras: la ley, la prensa y el mismísimo cambio de los tiempos. A principios del nuevo siglo, el mundo empezó a cambiar. Las fábricas se modernizaron. La clase trabajadora encontró sindicatos y voz. Los niños que antes idolatraban a las pandillas ahora encontraban nuevos ídolos: futbolistas, boxeadores, actores. Las calles ya no eran el único escenario, pero los blinders aún persistían, aferrados al poder que habían forjado con sangre. Sus gorras envejecieron, sus rostros se endurecieron. Eran reliquias de una época más oscura, pero se negaron a desvanecerse en silencio. Desaparecer sin violencia sería un insulto a su nombre, y sin embargo, bajo su bravuconería, algo humano titilaba, algo frágil. El mismo miedo que una vez los impulsó a luchar ahora comenzaba a vaciarlos por dentro. Podían controlar las calles, pero no el destino. Podían silenciar a los hombres, pero no la marcha del progreso. Estaban atrapados entre eras, demasiado salvajes para el futuro, demasiado orgullosos para el pasado. Las calles que una vez los coronaron ahora los observaban con indiferencia. Incluso los dioses, parecía, podían ser olvidados. Aún así, el mito perduró. Incluso con la disminución de su número y el debilitamiento de su poder, la leyenda de los Peaky Blinders se fortaleció. Las historias se volvieron más nítidas, más agudas, casi nobles. El tiempo hizo lo que siempre hace: pulió la brutalidad hasta convertirla en romance. Los hombres reales que una vez se desangraron en las cunetas fueron reemplazados por el recuerdo, por susurros de estilo y fanfarronería, por la ficción que se reviste de historia. Y quizás esa fue su mayor victoria. No la supervivencia, sino la inmortalidad. Se habían convertido en símbolos, se habían convertido en mito. En las tranquilas horas previas al amanecer, cuando las fábricas descansaban y las calles estaban en silencio, casi se podía oírlos. El tenue eco de las botas sobre el adoquín, la risa de los niños que nunca aprendieron a envejecer. Birmingham había cambiado, pero sus sombras permanecían bordadas en la trama de su historia. No eran héroes, no eran demonios, eran algo mucho más trágico. Hombres que confundieron el miedo con la libertad y el poder con el respeto. Y aunque el mundo algún día glorificaría su nombre, la verdad siempre perduraría bajo el humo. Los Peaky Blinders nunca fueron leyendas. Fueron advertencias escritas con sangre. Hay momentos en la historia en que un solo hombre da un paso al frente y se atreve a contemplar el abismo, no porque crea poder conquistarlo, sino porque no puede quedarse al margen mientras éste lo devora todo. Birmingham, a principios del siglo XX, era un abismo así. Los Peaky Blinders habían convertido las calles en su imperio, la policía en su presa y el miedo en su corona. La ciudad ya no pertenecía a su gente, pertenecía a su silencio. Pero entonces llegó un hombre que se negó a guardar silencio, un hombre forjado en el mismo acero que la ciudad misma. Su nombre era Charles Houghton Rafter. Rafter no nació héroe, nació en la disciplina, criado bajo el ritmo del deber y el lenguaje del mando. Había presenciado el caos de Belfast antes que el de Birmingham. Conocía el peso de la violencia y el precio del orden. Cuando llegó para hacerse cargo de la policía de Birmingham en 1899, la ciudad ya estaba de rodillas. La prensa la llamaba antro de vicio, caldo de cultivo para vándalos y asesinos. Los políticos culpaban a la pobreza, el clero al pecado. Pero Rafter no culpaba a nadie. Simplemente miró la herida y supo que debía ser cauterizada, por mucho que gritara. Lo primero que notó fue el miedo, no en los criminales,
sino en sus propios hombres. Los patrulleros caminaban con vacilación, observando cada sombra como si la oscuridad misma pudiera alcanzarlos. Pronunciaban el nombre de Peaky Blinders, como quien habla de fantasmas. Para combatirlos, Rafter se dio cuenta de que primero tendría que exorcizar ese fantasma del corazón de su cuerpo. La ley no podía funcionar donde el miedo se había instalado. Así que comenzó, silenciosa y metódicamente, a reconstruir la columna vertebral de la policía de Birmingham, no con más hombres, sino con mejores. Seleccionó cuidadosamente a oficiales con valor, disciplina y temple en la sangre. Hombres que podían luchar tan bien como pensar y que no les darían la espalda cuando las calles comenzaran a susurrar. No fue una guerra fácil. Los Blinders tenían raíces demasiado profundas y lealtades demasiado firmes. Eran amados y temidos por igual, y cada golpe contra ellos corría el riesgo de despertar la compasión pública. Los pobres veían a la policía como el brazo opresor, sirvientes de un gobierno que nunca se preocupó por ellos. Rafter tuvo que luchar no solo contra las pandillas, sino contra la propia percepción de la justicia. Para ganar esta guerra, no podía simplemente hacer cumplir la ley, sino que tenía que redefinirla. Y así, con la paciencia de un cirujano, comenzó a arrancar la podredumbre del hueso. Los primeros años fueron brutales. Entre 1899 y 1901, las agresiones a oficiales alcanzaron cifras récord. En un solo año, se reportaron más de 500 ataques que dejaron a 9 hombres con discapacidades permanentes. Pero Rafter no se inmutó. Se tomó la violencia como algo personal, no como un insulto, sino como prueba de que el enemigo estaba acorralado. Sabía que cuando las bestias atacan con más fuerza, significa que la caza está dando resultados. Así que redobló sus esfuerzos. Las patrullas se volvieron estratégicas. Los arrestos quirúrgicos. Se acabó la tímida vigilancia policial. Sus hombres aprendieron a luchar como los Blinders, con precisión, unidad y convicción. Por primera vez en décadas, las bandas comenzaron a desintegrarse. Pero Rafter no solo era un luchador, era un pensador. Comprendió que la violencia por sí sola no podía romper el ciclo. Para desmantelar por completo a los Blinders, tenía que desmantelar su mito. La leyenda de los reyes con gorra tenía que morir, no a tiros, sino en ridículo. Así que golpeó donde más dolía, su imagen. Atacó públicamente a sus líderes, exhibiendo sus juicios ante la prensa, despojándolos del glamour y dejando solo la fealdad. La ciudad comenzó a verlos no como héroes oscuros, sino como matones de poca monta, desesperados y patéticos. La magia comenzó a desvanecerse. El poder basado en el miedo no puede sobrevivir cuando el miedo empieza a reír. Aún así, Birmingham no se transformó de la noche a la mañana. La guerra entre la policía de Rafter y los Blinders no fue una guerra de batallas, sino de desgaste. Se libró bajo la fría lluvia, en callejones estrechos, ante los ojos cansados de los agentes que regresaban de patrullar. Cada arresto parecía una gota en un océano de delincuencia. Sin embargo, lenta e imperceptiblemente, la marea comenzó a cambiar. Las mismas calles que una vez aclamaron a los Peaky Blinders, ahora susurraban su nombre con desdén. Las madres comenzaron a decirles a sus hijos que no se convirtieran en ellos. Las bandas que habían gobernado durante décadas comenzaron a fracturarse desde dentro. Sus lealtades se desmoronaron bajo la presión. Pero la victoria de Rafter no nació solo del castigo. Nació de la oportunidad. Vio que la violencia era un síntoma, no una causa. Que los jóvenes se convertían en delincuentes no porque quisieran, sino porque el mundo no les dejaba otro lugar a donde ir. Así, por cada pandilla que desmanteló,
buscó construir un espacio para que otros se mantuvieran firmes. Colaborando con reformistas y clérigos, apoyó clubes juveniles, lugares donde la siguiente generación podía boxear, jugar al fútbol o simplemente respirar sin miedo. Uno de esos clubes, dirigido por un hombre llamado Arnold Pinchard, brindó a cientos de jóvenes algo que las calles nunca pudieron: pertenencia sin derramamiento de sangre. Por primera vez, la juventud de Birmingham comenzó a encontrar una identidad no a través del crimen, sino a través de la comunidad. Era una alianza tácita. El orden se enfrentaba a la compasión. El bastón de Rafter y los guantes de boxeo de Pinchard libraban la misma guerra, en frentes diferentes. Y funcionó. Las calles se volvieron más silenciosas, no porque el miedo se desvaneciera, sino porque el propósito lo reemplazó. Las pandillas, privadas de nuevos reclutas, comenzaron a debilitarse. Para la década de 1910, su reinado se estaba desvaneciendo. Los Peaky Blinders, antaño intocables, se vieron perseguidos no solo por la policía, sino por el tiempo mismo. El mundo cambiaba más rápido de lo que podían adaptarse. La era de los dioses del callejón terminaba y comenzaba la era de las naciones. Entonces llegó 1914. La Gran Guerra, la gran igualación. Los mismos chicos que una vez empuñaron navajas, ahora portaban rifles. Muchos se alistaron, impulsados por el patriotismo, el aburrimiento, o quizás la simple verdad de que el ejército pagaba mejor que la calle. Marcharon a Francia bajo cielos grises, creyéndose invencibles. La mayoría nunca regresó. Los que sí regresaron más tranquilos, más viejos, cargando con fantasmas que ni siquiera los Blinders pudieron ahogar con la bebida. La guerra había hecho lo que la prisión no pudo. Los había quebrado. La violencia que una vez desataron en Birmingham no era nada comparada con la que habían visto en las trincheras. Regresaron a casa, a una ciudad que ya no los necesitaba, y así, mientras Europa sangraba, Birmingham sanaba. Las calles se calmaron, los titulares se volvieron más apagados. Los forajidos con gorra que antaño reinaban en la noche eran ahora historias contadas por ancianos en pubs llenos de humo, relatos de una época más oscura. Rafter los había sobrevivido. Su nombre nunca se convirtió en mito, se convirtió en recuerdo, silencioso pero perdurable. No buscó la fama ni reivindicó la victoria. Simplemente cumplió con su deber y, al hacerlo, se convirtió en el arquitecto invisible de la paz. La historia rara vez recompensa a hombres así, pero los recuerda en susurros, aquellos que lucharon contra monstruos sin convertirse en uno. Sin embargo, incluso con el regreso de la calma, la leyenda de los Peaky Blinders se negó a morir por completo. Las historias tienen una forma de sobrevivir a los hechos. Los Blinders se desvanecieron de la vida, pero florecieron en la imaginación, volviéndose más nítidos y grandiosos con cada relato. La verdad, que eran desorganizados, desesperados y prácticamente condenados, importó menos que el mito. La ciudad que una vez los temió ahora los reclamaba. Se convirtieron en folclore, en rebelión romantizada. La poesía de la clase trabajadora se convirtió en humo y fanfarronería. Y quizás, en lo más profundo, incluso Rafter lo comprendió. Había acabado con su poder, pero jamás podría acabar con su historia. Aún así, si observas con atención las fotografías del viejo Birmingham, las calles estrechas, los tejados inclinados, los rostros endurecidos por el trabajo, casi puedes sentir el eco de la victoria de Rafter resonando bajo ellas. La paz no fue accidental. Se ganó poco a poco con valentía, agotamiento y una voluntad inquebrantable. La ciudad finalmente había encontrado el equilibrio entre su caos y su conciencia.
Y aunque la leyenda de los Blinders resurgiría más tarde en la ficción, la verdad era esta. Detrás de cada mito de anarquía se encuentra un hombre que se atrevió a restaurar el orden. Detrás de cada capítulo oscuro hay alguien que pasó página. Charles Houghton Rafter no era el héroe que Birmingham quería. Era el héroe que necesitaba. No un salvador, sino un ajuste de cuentas. Se adentró en el humo, no para hacerse famoso, sino para asegurarse de que la luz volviera a la tierra. Y cuando se fue, las calles que domó no vitorearon, simplemente suspiraron de alivio. Los dioses del callejón se habían ido. La ciudad por fin podía dormir. La historia tiene un cruel sentido del humor. Justo cuando la paz empieza a asentarse, desata otra tormenta para recordarle a la humanidad que la calma es solo la pausa antes de la siguiente guerra. Birmingham había recuperado el aliento bajo la férrea voluntad de Charles Rafter, pero al otro lado del país, un nuevo tipo de depredador se agitaba, más astuto, más rico, más organizado. Los viejos luchadores habían muerto o ido a la guerra, pero su espíritu perduraba, esperando a alguien lo suficientemente ambicioso como para convertirlo en un arma. Ese alguien se llamaba Billy Kimber, un hombre que parecía digno de un banco de iglesia, pero cuya sonrisa podía silenciar a una sala. No era un chico de los callejones, era el hombre que convirtió esos callejones en un imperio. Kimber era todo lo que los antiguos Blinders no eran: disciplinado, calculador y terriblemente carismático. Nacido en Summer Lane, llevaba la mugre de Birmingham en los pulmones y su fuego en las venas. Había visto a las viejas bandas destrozarse entre sí y comprendió lo que nunca supieron. El caos hace ruido, pero la estructura genera poder. Donde los Peaky Blinders se pavoneaban, él trazaba estrategias. Donde ellos peleaban por orgullo, él se movía por lucro. Y así, de las cenizas de los luchadores y los Blinders que se desvanecían, Kimber construyó algo nuevo, algo que los periódicos llamarían los chicos de Birmingham, pero que las calles conocían como el nuevo orden del miedo. Empezó en las carreras de caballos. El olor a heno y dinero siempre había atraído a hombres como él. Jugadores, ladrones, matones. Pero Kimber vio más allá del terreno. Vio la oportunidad de controlar no solo un chanchullo, sino un ritual. Comprendió que las carreras eran el lugar donde los ricos venían a olvidar sus problemas y donde los pobres venían a soñar. Ambos grupos eran vulnerables, ambos eran valiosos, y ambos podían ser grabados, no por la ley, sino por el miedo. Dinero de protección lo llamaban. Paga y disfrutarás de tu día en paz. Niégate y aprenderás lo que se siente cuando las sombras te notan. Sus hombres eran disciplinados como soldados y vestían como caballeros. Trajes, sombreros, botas lustradas, ecos de la arrogancia de los antiguos Blinders, ahora refinada en un uniforme de control. Ya no se escondían en los callejones, caminaban entre la nobleza, invisibles por su apariencia ordinaria. Su violencia era silenciosa, casi elegante. Un hombre podía sonreírte por la mañana y romperte la mandíbula antes del anochecer. Los Birmingham Boys habían aprendido el arte de la amenaza, que la mejor arma es la anticipación. No hacía falta verlos matar a alguien para creer que lo harían. Y esa creencia valía más que la sangre. A principios de la década de 1920, el poder de Kimber se extendía mucho más allá de Birmingham. Su influencia se extendía por las Midlands, hacia el norte, hasta Londres, una red invisible de extorsión y lealtad. Ya no era un matón callejero. Era un hombre de negocios con poder adquisitivo. La policía, aún agotada por la guerra y la corrupción, no podía tocarlo.
El gobierno fingía que no existía. En la sombra, entre la ley y el lujo, Billy Kimber se convirtió en el discreto gobernante de la economía sumergida de Inglaterra. Sus hombres lo llamaban jefe, sus enemigos lo llamaban señor, y todos en todas partes lo llamaban peligroso. Pero el poder nunca existe de forma aislada. Por cada rey debe haber un rival. A medida que la influencia de Kimber se extendía hacia el sur, colisionó con otro imperio, más antiguo, más astuto, más despiadado. En los bajos fondos de Londres, el nombre de Darby Sabini se pronunciaba con una mezcla de miedo y fascinación. Era el señor siciliano de la capital, un hombre que llevó los códigos del viejo mundo a las calles de Inglaterra. Donde Kimber usaba la disciplina, Sabini usaba el linaje. Sus hombres eran leales no por miedo, sino por familia. Y cuando el norteño llegó a reclamar los hipódromos de Londres, Sabini no vio un rival. Vio una invasión. Todo empezó con rumores. Un corredor de apuestas derrotado por aquí, un cobrador desaparecido por allá. Pero pronto, la tensión se convirtió en una guerra abierta. Los periódicos la llamaron la guerra de los hipódromos. La gente la llamó locura. Los Birmingham Boys de Kimber contra el sindicato londinense de Sabini. Dos imperios enfrentados por el derecho a grabar los sueños de la nación. Entre ellos se alzaban hombres como Alfie Solomon, un corredor de apuestas judío que se negaba a doblegarse ante ninguno de los dos reyes. Era astuto, cruel e intimidante. Cuando los hombres de Kimber vinieron a cobrar, Solomon se negó a pagar. Lo golpearon casi hasta la muerte, pero sobrevivió, y su venganza fue bíblica. El desafío de Solomon atrajo la atención de Sabini, y pronto la ciudad quedó dividida entre tres poderes: la ambición de Kimber, la tradición de Sabini y la supervivencia de Solomon. Los hipódromos se convirtieron en campos de batalla. Los puños dieron paso a las armas. La sangre empapó la tierra donde antes corrían los caballos. Ya no se trataba de dinero, sino de dominio, de la ilusión de control en un mundo aún atormentado por las secuelas de la guerra. Los soldados habían regresado a casa sin causa, sin trabajo y sin paz. Los hipódromos les dieron un propósito, otra guerra que librar, otro uniforme que vestir. Solo que ahora los uniformes eran de raya diplomática. Kimber se creía intocable. Tenía políticos a sueldo, oficiales bajo su control y enemigos enterrados en fosas comunes. Pero había cometido un error fatal. Creía que el miedo era infinito. En realidad el miedo tiene una vida. El mismo terror que antaño mantenía a los hombres en silencio comenzó a sofocarlos. Sus aliados se inquietaron, sus enemigos se multiplicaron, y el público, harto de sangre, empezó a rebelarse. Los periódicos que antes susurraban su nombre ahora lo gritaban, exponiendo el imperio que había construido en las sombras. Lo que empezó como rumor se convirtió en revelación. La ilusión de invisibilidad de Kimber se quebró, y a través de ella la luz comenzó a fluir. Mientras tanto, Sabini se adaptó. Era la serpiente que sabía cuándo enroscarse y cuándo atacar. Invitaba a la prensa a sus clubes, cenaba con detectives y disfrazaba su brutalidad con encanto. El establishment lo prefería. Su maldad era predecible, incluso cortés. La de Kimber era norteña, grosera, incivilizada. Y así, el imperio comenzó a tambalearse. Uno a uno, sus aliados desertaron. El mismo miedo que lo había hecho poderoso ahora lo convertía en veneno. Londres cerró sus puertas y las tierras medias quedaron en silencio. Incluso los hipódromos se volvieron contra él. Lo que una vez fue su trono se convirtió en su horca. A finales de la década de 1920, el imperio de Billy Kimber se derrumbaba.
Los Birmingham Boys se dispersaron. Algunos fueron encarcelados, otros asesinados, otros huyeron al extranjero. El propio Kimber desapareció en Estados Unidos por un tiempo, persiguiendo el fantasma de la oportunidad. Cuando regresó era mayor, más blando, casi olvidado. Intentó recuperar la antigua magia, pero el mundo había cambiado. La era de los imperios de las pandillas se desvanecía, dando paso a depredadores más sutiles. Corporaciones, políticos, instituciones. Los hombres de la calle ya no eran reyes, eran reliquias. Kimber murió no en un resplandor de gloria, sino en una silenciosa oscuridad. El hombre que había gobernado el miedo de Inglaterra reducido a una historia con moraleja. Sin embargo, su sombra persistía. Su guerra con Sabini y Solomon reescribió las reglas del crimen organizado en Gran Bretaña. Ya no se trataba de fuerza bruta. Se trataba de estructura, redes, comercio. La violencia se volvió profesional, refinada y burocrática. Los gánsteres de la siguiente generación usarían trajes no como armadura, sino como camuflaje. Kimber no solo había construido un imperio del miedo, había construido un modelo para la corrupción misma. Cada sindicato del crimen que vino después de él le debía su corona y su maldición. En Birmingham, los ecos de su nombre se desvanecieron, reemplazados por los susurros de la nostalgia. La ciudad que había visto nacer a los Sloggers, criado a los Blinders y visto a los Boys conquistar Inglaterra, ahora se alzaba cansada, envejecida, atormentada por su propia historia. Su violencia se había exportado, sus fantasmas se habían dispersado, pero el mito persistió. La idea de que de sus calles surgieron hombres capaces de controlar el latido de la nación. En realidad, todos eran solo ecos de la misma tragedia. El poder cimentado sobre el dolor, el orden nacido de la ruina. Billy Kimber, Darby Sabini, Alfie Solomon. No eran héroes ni villanos. Eran reflejos del siglo que los forjó. Ambiciosos, brutales, destrozados por el peso del progreso. Su guerra no era por oro ni gloria, sino por significado en un mundo que había perdido su alma. Lucharon para demostrar que aún existían en una sociedad que ya había avanzado, y por un breve y violento instante lo lograron. Su historia fue la confesión del imperio, que bajo cada traje, bajo cada sistema, aún se esconde el corazón de un luchador callejero, desesperado por ser recordado. Cuando el polvo se asentó y las pistas de carreras quedaron en silencio, Inglaterra fingió seguir adelante. Pero la verdad nunca se marcha en silencio. El imperio del miedo simplemente había cambiado de rostro. Sus reyes se habían ido, pero su corona, la promesa de poder a través del control, sobrevivió. En las oficinas, en la política, en las corporaciones, la misma lógica despiadada prosperaba. Los nombres habían cambiado, pero la lección era eterna. En todas las épocas, los fuertes gobiernan a los débiles, y el miedo es la moneda más fácil de acuñar. Y si escuchas con atención, incluso ahora, aún puedes oírlo. El eco de los cascos en la tierra, el susurro de una navaja en el aire, el susurro de los hombres que creían poseer las sombras. El imperio del miedo nunca terminó del todo. Simplemente aprendió a usar corbata. La historia no termina, se desintegra. Los imperios no mueren en batalla, se pudren en silencio. Para cuando llegó la década de 1930, los Peaky Blinders ya no eran reyes, ni siquiera temidos. Sus gorras aún eran bajas, sus botas aún lustradas, pero su poder se había convertido en polvo. Birmingham había cambiado. Las fábricas que antes expulsaban humo, ahora zumbaban con máquinas. Los niños que antes idolatraban a los gánsteres, ahora veneraban las pantallas de cine y a las estrellas del fútbol. Las calles donde nacieron las leyendas
se habían cansado. La ciudad había superado sus sombras, pero éstas aún no habían aprendido a soltarlas. En el corazón de Small Heath, algunos hombres aún cargaban con el viejo apellido como una carga. No eran las criaturas míticas que una vez pintaron los periódicos. Estaban cansados, cautelosos, casi invisibles. Se hacían llamar los Sheldon, una familia de brutalidad silenciosa, cuyo linaje corría por el mismo lodo que dio origen a los Blinders. Su patriarca, Edward Sheldon, no era un visionario como Billy Kimber, ni un salvaje como los viejos trabajadores. Era algo más singular, un hombre que comprendía que el mundo había avanzado, pero no soportaba dejarlo atrás. En sus ojos brillaba la última luz de una era que se negaba a morir. Los Sheldon eran el último eco de una generación perdida. No habían heredado riqueza ni legado, sino reputación, de esas peligrosas. La gente pronunciaba su nombre en bares y susurros, mitad por miedo, mitad por nostalgia. Gobernaban algunas calles, dirigían algunos negocios clandestinos, mantenían la paz mediante la intimidación en lugar de la violencia. Pero bajo la superficie estaban atormentados. La ciudad ya no necesitaba hombres como ellos. La guerra lo había cambiado todo. Los soldados que regresaron de las trincheras habían traído consigo una locura que ninguna banda podía igualar. Comparada con los horrores de Francia, la crueldad de los Blinders parecía casi infantil. Los Sheldon eran fantasmas que jugaban al imperio en un mundo que ya los había enterrado. Aún así, los fantasmas conservan su orgullo. Se comportaban con la dignidad de la extinción, hombres conscientes de ser reliquias, pero reacios a desaparecer en silencio. Los hermanos de Edward, Harry y George dirigían planes de protección que ya no tenían sentido. Los pubs que controlaban tenían menos clientes. Las fábricas a las que grababan estaban cerrando. El ritmo de la ciudad había pasado de los puños a las finanzas. El crimen se había vuelto corporativo. Los tratos se hacían en oficinas, no en callejones. La violencia se había vuelto ineficaz, obsoleta. Pero los Sheldon persistieron, aferrándose a los códigos del pasado: lealtad, miedo y silencio. Para ellos, la rendición era peor que la muerte. Su mundo se encogía. La policía, antes abrumada, ahora tenía el control. La prensa, antes aterrorizada, ahora se burlaba de ellos. Los mismos periódicos que antes temblaban ante la mención de los Peaky Blinders, ahora publicaban historias de su declive con petulante diversión. El último de los hombres de Birmingham, decía un titular, como si se escribiera un obituario antes de que el cuerpo se enfriara. Pero había verdad en la burla. Los Sheldon eran viejos fantasmas que rondaban calles que ya no los recordaban. La nueva generación no los veía como rebeldes ni gobernantes, sino como fósiles de una época más oscura. Para los jóvenes eran irrelevantes. Para los viejos eran recordatorios de pecados que era mejor olvidar. Pero el pasado tiene una forma de resistirse al entierro. En 1938, mientras Europa se preparaba para otra guerra, las calles de Birmingham volvieron a agitarse. La pobreza regresó como una fiebre familiar. La Gran Depresión había despojado a la clase trabajadora de su apariencia de progreso. Los hombres perdieron sus trabajos, las mujeres empeñaron sus anillos de boda y el hambre volvió a acechar los callejones. La ciudad empezó a recordar, y en ese recuerdo los fantasmas respiraron. Los Sheldon vieron una oportunidad, una última oportunidad para recuperar su propósito. Empezaron a cobrar deudas de nuevo, retomando el control de los pubs y las casas de juego de Small Heath. Por un instante, fue como si el tiempo hubiera retrocedido. Las calles susurraron de nuevo, y el miedo regresó, tímido pero real.
Pero no era el mismo miedo. Era más tenue, menos leal, menos honesto. La gente ya no respetaba la violencia. La toleraba. Los métodos de los Sheldon, antaño aterradores, ahora parecían arcaicos. Donde ellos exigían obediencia, la nueva generación exigía oportunidades. El mundo había aprendido formas más sutiles de dominar, mediante salarios, políticas y deudas escritas en papel en lugar de en carne y hueso. Edward Sheldon se dio cuenta, quizás demasiado tarde, de que su poder ya no importaba. Se podía gobernar el cuerpo de los hombres, pero no sus sueños, y la gente de Birmingham ahora soñaba con radios, con automóviles, con futuros más allá del hollín. La Segunda Guerra Mundial selló su destino. Cuando las bombas cayeron sobre Birmingham, hicieron lo que hombres como ellos siempre hacían: aguantar. Ayudaron a rescatar a los supervivientes de entre los escombros, robaron lo que pudieron y protegieron lo que quedaba. El Blitz no solo destruyó edificios, borró épocas. Barrios enteros desaparecieron de la noche a la mañana, junto con los últimos vestigios físicos de los antiguos territorios de las bandas. Small Heath ardió, y con él el recuerdo de quién poseía qué. Cuando los incendios se extinguieron, no quedaron reyes, solo supervivientes. Los Sheldon volvieron al anonimato. Sus nombres se desvanecieron como humo en el nuevo amanecer. Para cuando llegó la década de 1950, el mundo que habían luchado por preservar solo existía en cuentos. Edward era un anciano que veía renacer una ciudad. Surgían nuevas fábricas, imperaban nuevas leyes y rostros nuevos llenaban las calles. Inmigrantes, soñadores, familias de lugares de los que nunca había oído hablar. Birmingham se había convertido en un mosaico del mundo moderno, y en ese mosaico no había lugar para fantasmas. A veces caminaba por las calles sin ser visto, con el sombrero calado, pasando junto a los pubs que antaño le rindieron homenaje. Las camareras sonreían sin reconocerlo. Los niños reían sin miedo. Era paz, y sin embargo, para él, se sentía como una pérdida. Se sentaba a la entrada de la taberna Garrison, ahora más luminosa, más limpia, casi respetable, y escuchaba las conversaciones de los jóvenes. Hablaban de películas y fútbol, de Estados Unidos y de oportunidades. Ninguno hablaba de los Peaky Blinders. El mito no había muerto. Simplemente se había convertido en leyenda, lejos de su cuna. Lo que quedaba en Birmingham eran solo sombras, historias contadas por abuelos tras demasiadas pintas. Edward a veces reía entre dientes al oírlas. Los cuentos se habían vuelto absurdos. Blinders que luchaban con reyes, que gobernaban el país entero desde la trastienda de un pub. La verdad era más pequeña, más triste, más humana. Pero a los mitos no les importa la verdad. Les importa la memoria, y en eso los fantasmas de Small Heath ya habían ganado. Murió en silencio en 1952, en una modesta casa no muy lejos de donde todo empezó. El periódico publicó una breve noticia. Edward Sheldon, vecino, 76 años. Ninguna mención de los Blinders, ninguna mención del Imperio. Solo otro nombre que se desvanecía en el silencio de la historia. Pero para quienes lo supieron, para quienes aún cargaban con las cicatrices, los susurros, los linajes, su fallecimiento fue el telón final de un siglo de oscuridad. Las calles de Birmingham por fin eran libres, pero se sentían más solas. Los fantasmas se habían ido, y la ciudad, por primera vez, pertenecía realmente a los vivos. Y sin embargo, si paseas por Small Heath de noche, cuando el viento trae el olor a lluvia y óxido, aún puedes sentirlos. El aire vibra con su recuerdo, tenue pero inquebrantable. Los adoquines aún recuerdan el ritmo de sus botas,
Los barrotes aún resuenan con la risa de hombres que se creían inmortales. Puede que el tiempo haya borrado sus nombres, pero no pudo borrar su historia. Los Peaky Blinders, los auténticos, nunca se centraron en el glamour ni en la moda. Se centraron en la supervivencia, en lo que ocurre cuando la sociedad olvida a sus propios hijos y los obliga a convertirse en monstruos para ser vistos. Los Sheldon, como los Blinders antes que ellos, no eran héroes, eran la confesión de la ciudad, la prueba de que el progreso se escribe con sangre, de que la paz la compran quienes primero la rompieron. Eran fantasmas, sí, pero necesarios. Sin ellos Birmingham jamás habría comprendido el coste de su civilidad, y así persisten, invisibles, eternos, observando cómo la ciudad que construyeron con dolor se convierte en un lugar de paz. Toda ciudad tiene sus fantasmas. Los de Birmingham, casualmente, llevan gorras. Las leyendas no mueren cuando sus cuerpos caen, mueren cuando sus nombres son olvidados, y el nombre Peaky Blinders nunca desapareció del todo. Se deslizó bajo la superficie como una brasa de carbón enterrada bajo cenizas, esperando oxígeno. Memoria, curiosidad, a un próximo narrador lo suficientemente valiente como para revivirla. Durante décadas, Birmingham intentó olvidarlos. Limpió sus calles, reemplazó sus adoquines, reconstruyó sus fábricas y crió a una generación que jamás había visto el brillo de una navaja bajo la luz de gas. Pero la memoria es un fantasma paciente. Perdura en las grietas de la historia, tarareando suavemente, esperando el siglo adecuado para volver a escucharla. En los tranquilos años de la posguerra, cuando Gran Bretaña intentaba reconstruir no solo sus edificios, sino también su alma, los Peaky Blinders se convirtieron en un susurro, un mito medio olvidado que se contaba en los bares, una advertencia que los abuelos murmuraban a los niños inquietos. Eran la advertencia de la clase trabajadora, la historia de lo que ocurre cuando una ciudad olvida a sus pobres, cuando la desesperación se agudiza en desafío. Pero a medida que el tiempo mitigaba el dolor, la historia comenzó a cambiar. El miedo se suavizó en fascinación, la sangre se secó en nostalgia, y los Blinders, antaño símbolos de todo lo feo de la naturaleza humana, comenzaron a sonar heroicos. La leyenda había comenzado a reescribirse. A finales del siglo XX, las viejas heridas de Birmingham se habían convertido en curiosidades. Los académicos estudiaban las bandas en registros policiales descoloridos. Los periodistas rastreaban sus árboles genealógicos. Los narradores empezaban a preguntarse qué se habría sentido al estar en esas calles, al llevar esa gorra, al desafiar a un mundo que ya había decidido tu valía. La línea entre la historia y la ficción empezó a difuminarse. Los verdaderos Blinders habían sido hombres crueles y desesperados, pero la ficción planteaba una pregunta más peligrosa. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido visionarios? Y de esa pregunta surgió una chispa que atravesó un siglo y se encendió. Ese fuego ardía con más fuerza en la mente de un hombre llamado Stephen Knight, un escritor que había crecido escuchando los ecos de esas viejas leyendas, susurros de su padre, quien una vez había repartido mensajes para una banda de corredores de apuestas en Birmingham. Para Knight, los Peaky Blinders no eran solo criminales, eran figuras míticas, titanes de la clase trabajadora forjados en el hollín y el pecado, cuya violencia era tanto su maldición como su poesía. Veía en ellos no solo brutalidad, sino ambición, el anhelo humano puro de superarse, sin importar el costo. Y así hizo lo que la historia no había logrado. Les dio propósito, personalidad y dolor. Cuando Peaky Blinders, estrenada en televisión en 2013, el mundo no solo presenció un drama, sino una resurrección.
Los fantasmas de Small Heath, en silencio durante casi un siglo, resurgieron, revestidos de gloria cinematográfica. Los trajes eran más afilados ahora, las navajas brillaban con más intensidad, y los rostros, esos rostros, parecían menos criminales y más reyes. Los ojos de Cillian Murphy ardían con la furia silenciosa de todo hombre olvidado que alguna vez se atrevió a desear más. Por primera vez, la brutalidad de los Blinders tenía poesía. Su crueldad tenía contexto. Su historia tenía significado. Y el mundo escuchó. Millones de personas que jamás habían oído hablar de Birmingham ahora pronunciaban su nombre con reverencia. Las calles que antes se avergonzaban de su pasado se enorgullecían de él. La ciudad reivindicaba sus fantasmas, no como manchas, sino como patrimonio. Los bares llevaban el nombre de la pandilla. Los museos exhibían sus reliquias. Los turistas deambulaban por los mismos callejones que antes resonaban con gritos, ahora suavizados por el ruido de cámaras y pasos. Los Peaky Blinders, que antes gobernaban a través del miedo, ahora gobernaban a través de la fascinación. El mito había devorado la verdad y le había encontrado un sabor dulce. Sin embargo, bajo el glamour, la verdadera historia aún susurraba. La de la pobreza, la de la ira, la de la supervivencia. El programa de televisión convirtió a los gánsteres en íconos, pero no inventó su dolor. Solo lo tradujo. Cada fotograma, cada línea de diálogo, cada gota de whisky estaba impregnada de la verdad de la rabia de la clase trabajadora. Esa que nunca desaparece del todo, solo evoluciona. Los Peaky Blinders se convirtieron en más que personajes. Se convirtieron en un lenguaje para la rebelión. Un símbolo para cualquiera que alguna vez hubiera escuchado: no perteneces. Se convirtieron en la voz de los que no tenían voz, incluso si esa voz hablaba entre disparos y humo. Y quizás por eso el nombre perdura, porque la historia de los Peaky Blinders no trata sobre crimen, sino sobre desafío. Es el ritmo eterno del ansia de control, respeto e identidad de la humanidad. Cada época encuentra su propia versión de los Blinders. En un siglo, usaban gorras y navajas. En otro, visten traje y se sientan en salas de juntas. Pero el principio es el mismo. El poder nunca se da, se toma. Las herramientas cambian, el deseo no. A medida que la serie se extendía por el mundo, ocurrió algo extraordinario. Los Peaky Blinders se volvieron universales. Trascendieron Birmingham, la historia, incluso la moral. En Tokio y Nueva York, en Madrid y Bombay, personas que jamás habían pisado Inglaterra empezaron a usar gorras planas y a murmurar frases con acentos ajenos. Citaban a Shelby, sin saber que nunca existió. Admiraban la rebelión sin la ruina. El mito había cobrado fuerza y se había alejado de su verdad. Y esa, quizás, fue la victoria final de los fantasmas. Se habían vuelto inmortales al ser incomprendidos. Pero la inmortalidad no es paz. Los verdaderos fantasmas aún merodean en la ciudad que los vio nacer, inquietos bajo el glamour. No reconocen la seda ni el estrellato. Recuerdan el hambre. Recuerdan las noches frías y los puños apretados. Nunca fueron cinematográficos. Fueron humanos, frágiles, imperfectos y furiosos por ser olvidados. Si pudieran hablar, podrían reírse de lo que se han convertido. O tal vez, en algún rincón tranquilo del más allá, sonreirían. Porque lo que todo hombre desea, al final, es ser recordado. Y lo son. Hoy en Birmingham, el nombre de Peaky Blinders está grabado en la memoria como un graffiti en piedra. Hay visitas guiadas, murales, recreaciones, todos los adornos de la leyenda. Pero en algún lugar bajo la celebración, el mensaje original permanece, enterrado pero vivo.
que la sociedad crea sus propios monstruos cuando deja a su gente morir de hambre, que cada acto de rebelión comienza como un grito de reconocimiento, y que incluso los hombres más crueles, en el fondo, anhelan dignidad. Por eso su historia perdura, no por la violencia, sino por el anhelo. El tiempo tiene una extraña ternura con los mitos. Los pule, les borra la suciedad y les da un significado que nunca se ganaron. Los verdaderos Peaky Blinders no fueron revolucionarios, fueron supervivientes, pero la supervivencia, en su forma más pura, es una especie de revolución. Demostraron que incluso los más desfavorecidos podían moldear la imaginación del mundo, y así siguen vivos, no en actas judiciales ni informes policiales, sino en corazones, pantallas y susurros. Su historia se ha convertido en un espejo que refleja lo mejor y lo peor de lo que somos. Quizás por eso su legado resulta tan inquietante como sagrado, porque los Blinders nos recuerdan que la civilización es solo una fina capa de pintura sobre el caos, que toda ciudad, por moderna que sea, aún esconde sus callejones, y que bajo cada horizonte pulido yace un cementerio de hombres olvidados que una vez lucharon, sangraron y soñaron allí. Los Peaky Blinders no fueron héroes, eran el latido de la ciudad, puro y sin filtros. Y mucho después de que sus botas dejaran de resonar, Birmingham aún late al ritmo de su memoria. Así que la historia regresa al punto de partida, al humo, al hierro, al hambre. La ciudad ha cambiado de rostro, pero no de alma. En el zumbido de sus trenes, en el bullicio de sus fábricas, en el murmullo de sus pubs, sus fantasmas aún caminan, susurrando bajo la lluvia. Ya no son hombres de violencia, sino símbolos de resistencia. Nos recuerdan que incluso las vidas más pequeñas pueden proyectar las sombras más largas, que desde la cuneta aún se puede tocar la eternidad, que la historia, como la sangre, nunca se borra del todo. Y en algún lugar, tal vez en el ritmo de un martillo golpeando el metal o una canción que resuena en una calle estrecha, todavía puedes oírlo. Ese susurro débil y familiar, mitad amenaza y mitad oración, por orden de los Peaky Blinders.